Continuamos con el ciclo de entrevistas de cada domingo. Hoy vamos a hablar del resultado de las elecciones del domingo pasado y la tenemos aquí como invitada a Marta Reale de la consultora RDT para analizar un poco todo lo que dejó la elección del domingo. ¿Cómo estás, Marta? Gracias por venir. Un placer estar acá. Es la primera vez que estoy acá en el medio, así que bueno, me encanta. Bienvenida. Bueno, hacía rato que la habríamos invitando con Gastón, ¿no es cierto? Sí, estaba ahí vos bueno, más insistiendo. Estábamos esperando el día después de las elecciones o la semana después de las elecciones para analizar un poco lo que dejó este batacazo que recién hemos bromeado en la redacción de que nos sorprende porque sabíamos que iba a ganar la Libertad Avanza más Cambia Mendoza, sabíamos que el peronismo iba a salir segundo con unos 25 puntos y sabíamos que probablemente el Partido Verde iba a ser tercero. Ahora, lo que sí sorprende es el caudal de votos que tuvo el oficialismo acá en Mendoza y sobre todo la elección a nivel nacional. Esa sí que me parece que no la veía venir nadie. Bueno, a ver, en Mendoza nosotros ya teníamos datos desde agosto que iba a ser una ventaja muy amplia. De hecho, yo lo posteé con una nota que salió de un colega de ustedes, donde ya daba cuenta, de acuerdo a los pronósticos que nosotros teníamos, que la alianza La Libertad Avanza más Cambia Mendoza ubicaría 4 de las 5 bancas en juego. Después hubo un periodo donde hubo una caída generalizada en todo el país, no solamente en Mendoza, sino a partir del escándalo de los audios. Después, obviamente, eso se profundizó con el resultado de Provincia de Buenos Aires y ahí cayó un poco la intención de voto, pero ya en los últimos días, ¿no? Se recuperó y ya estábamos viendo claramente, pero fue casi con precisión de relojería, el resultado, el pronóstico que nosotros teníamos con el resultado que se vio el domingo en Mendoza. Y después lo mismo nos sucedió a nivel nacional. Nosotros en agosto a nivel nacional teníamos una ventaja para la Libertad Avanza de 10 puntos por sobre el pero-kirchnerismo. Se cayó eso, se cayó la intención de voto del oficialismo a nivel nacional y hubo como una recuperación del pero-kirchnerismo, sobre todo en términos de proyección, ¿no? Porque obviamente ese resultado de Provincia de Buenos Aires fue tan sorpresivo que en algún punto catapultó, ¿no?, a ese espacio, al espacio competidor, como para posicionarse en un lugar más competitivo, ¿no? Nunca nos llegó a dar ganador también el peronismo a nivel nacional, pero sí se había puesto muy a la par. Y la verdad que en los últimos también 15 días nosotros de hecho hicimos una encuesta nacional que difundimos, y la verdad que ya ahí notamos que también a nivel nacional se ponía al frente La Libertad Avanza. Hubo como en los últimos 15 días como un clic, ¿no? Que yo creo que fue fundamental, la campaña de agite contra el fantasma, contra el retorno del kirchnerismo. Eso generó mucho temor en ese electorado históricamente identificado como antiperonista, que es ese 40% que vimos que sacó el domingo y que viene, si se quiere, viene acompañando a Cambiemos desde el 2015, en el 2017 Macri sacó un poquito más, 43%, Macri pierde las elecciones en el 2019 con el 40%, con lo cual estamos hablando de un voto estructural más que coyuntural, ¿no? Es un electorado, lo del domingo fue un voto netamente ideológico, ¿no? ¿Por qué digo netamente ideológico? Porque la verdad es que cuando nosotros mirábamos los datos de clima social a nivel nacional, en Mendoza la gente era más complaciente, no tanto con la evaluación prospectiva, porque también estaba baja, había caído mucho en los últimos 3 meses. De hecho, el optimismo de estar en 46% en el mes de agosto cayó al 38% entre septiembre y octubre. Pero a nivel nacional los datos de clima social no eran positivos, no eran buenos. La gente se quejaba, digamos, de cuando medías la autopercepción sobre la situación económica personal era altamente negativa, había caído fuerte también el optimismo y había crecido más que el pesimismo la incertidumbre respecto de la situación económica al año siguiente. Con lo cual, pero a la conclusión que llegamos es
efectivamente el clima social no era bueno para el gobierno, pero la memoria emotiva por lo menos de esa porción de la sociedad, respecto de la memoria emotiva respecto sobre todo del último gobierno peronista, bueno, le jugó muy a favor al gobierno, y la verdad que es la campaña, ¿no? La libertad avanza o Argentina retrocede, ¿no? Con ese fantasma del retorno del kirchnerismo, fue extremadamente asertiva, ¿no? Y les puedo agregar otro dato. Creo que el punto de inflexión también a favor del gobierno se produjo con el acuerdo de Estados Unidos. Y sí. Con el acuerdo de Estados Unidos fue clave. ¿Por qué? Porque esa justamente porción del electorado, lejos de ser anti-estadounidense, es pro-estadounidense, ¿no? O sea, siempre va a preferir tener una alianza, un acuerdo con Estados Unidos antes que tenerlo con China, o peor, como en la época del kirchnerismo, ¿no? Con Venezuela, con Irán o con Rusia mismo, con lo cual ahí como que hubo también un alivio por parte de esa porción del electorado, de ese 40%, que en realidad ese aspecto que también el kirchnerismo agitaba, ¿no? Que era una entrega y demás, lejos de espantar a esa porción del electorado, al contrario, le reafirmó aún más el voto, y creo que fue... creo que acá Trump tuvo muchísimo que ver en este resultado. Mira, yo lo pensaba así, pero desde el lado de que controló un poco la economía en un momento donde se le estaba yendo de las manos a días de las elecciones. No sabía que hay como un sentimiento pro-estadounidense en una porción. Absolutamente. Hay una parte del electorado, sobre todo el electorado no peronista, no tanto el peronista, porque ese electorado, si se quiere, es como más nacionalista, viene de la época, ¿no? Si podemos remontarnos a la época del eslogan Braden o Perón y demás, pero el no peronista históricamente sí ha tenido como más una afinidad con Estados Unidos, ¿no? Con ese eje. Bueno, recordemos en la época de Menem, ¿no? Que gran parte de la sociedad argentina también terminó acompañando en la reelección del expresidente Menem, justamente por ese alineamiento, con Macri igual, cuando Macri entra en ese proceso de crisis y que pierde por 20 puntos la elección, donde también ahí juega un rol Donald Trump apoyando fuerte a Argentina. También ahí recupera el gobierno de Macri y logra esa remontada histórica que le permite, no queda en la puerta del balotaje, no alcanza a ganar la elección, pero recorta la diferencia de 28 puntos, ¿no? Entonces ya es la segunda vez que una intervención de Estados Unidos, lejos de perjudicar al gobierno que realiza ese acuerdo, lo termina beneficiando. ¿Te animás vos a arriesgar esto? Como le gusta decir a Fantino, es contrafáctico. Bien. Pero, ¿qué hubiera pasado si no había alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza? Yo creo que con estos resultados la decisión de Cornejo cobra más valor, ¿no? Sobre todo cuando se compara lo que sucedió en las provincias que no hicieron el acuerdo y que se envalentonaron, ¿no? Como Puyaro, como Nacho Torres, como el mismo Schiaretti o Yarlora, con lo cual podemos decir, Cornejo la vio, y la vio hace mucho, y la verdad que en un momento también donde empezaba a crecer, digamos, las acciones del peronismo, porque en un momento el peronismo, insisto, se puso competitivo. Después de las elecciones de Buenos Aires. Claro, después de las elecciones de provincia de Buenos Aires, que en algún momento decíamos, quizás termine superando su caudal histórico. Existía siempre el riesgo latente, ¿no? De que que el peronismo pasara por el medio. Desde hace varios meses que mirábamos las encuestas y decíamos, el electorado de esta alianza es un electorado solapado. Que quiere decir que que por ahí hay una gran proporción de esos electores que apoyan tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial. Si lo dividís, corres ese riesgo, ¿no? Que te pase por el medio. Después, con los resultados del resto del país, estaba claro que con el diario del lunes
no iba a pasar al peronismo, pero corría así riesgo de que la Libertad Avanza se pusiera arriba, por encima, con lo cual creo que la decisión fue correcta, sobre todo fue correcta también para el electorado, para no someterlo a un proceso de estrés, si se quiere, ¿no? Porque de alguna manera esta alianza le reducía el costo de aprendizaje. Es decir, bueno, listo, me gustan los dos, votar en una alianza les resultaba mucho más simple, y creo que en ese sentido fue una estrategia súper asertiva de Cornejo, porque esa fue grande, o sea, fue toda una decisión incluso les diría más, ahí hubo un proceso de construcción también de Cornejo en su relación con el gobierno nacional, que fue con mucha paciencia, y, insisto, y con mucha visión de futuro de lo que podía ocurrir, y que la vio él y que no la vieron otros colegas, ¿no? Con lo cual creo que estuvo bien, ¿no? Sí. O sea, habían distintas posibilidades, los escenarios eran varios, ¿no? Pero cualquiera de los escenarios no hubiese sido beneficioso para Cambia Mendoza, no teniendo ni la posibilidad de que el peronismo pase por el medio, ni una ola violeta a nivel nacional como se vio, con lo cual estuvo bien, ¿no? Estuvo acertado. Ahí seguro que te van a pedir que midas de quién son los votos, porque es lo que se están tratando de contestar y de enrostrar entre los distintos socios de esta alianza. En realidad, cuando vos ves, por ejemplo, que la lista nacional y la lista provincial sacaron prácticamente la misma cantidad de votos, y yo te diría que la diferencia estuvo en que la lista provincial era como un poco más, tenía una oferta un poco más atractiva, ¿no? Con el Partido de los Jubilados, más allá de que no logró pasar el filtro. En realidad ahí te da la pauta que los votos eran de los dos, por eso digo que era un electorado solapado. Claro. Y que en algún punto, si hubiesen ido separados, la amenaza, si se quiere, que podría haber tenido Cambia Mendoza, que era que el voto útil, que es lo que les terminó pasando a todas las provincias que quisieron competir con Milei, el voto útil era hacia la Libertad Avanza digamos, hacia la Libertad Avanza y hacia el peronismo, porque el peronismo terminaba siendo la competencia más nítida de la Libertad Avanza. La polarización. Absolutamente. Entonces, en un escenario donde hay posiciones polarizantes, como es la que se ven no solamente en Argentina, hoy a nivel, en todas las sociedades occidentales, hoy cada vez más, ¿no? Esos escenarios de polarización. Bueno, insisto, creo que es un electorado muy solapado, y que los votos son, hoy te podría decir, y sobre todo con el resultado, porque ni siquiera tenemos que irnos a una encuesta. Nosotros ya eso con las encuestas lo veníamos viendo. Uh-huh. De hecho, muchos de los colegas de ustedes me preguntaban, bueno, pero qué lista va a sacar o qué cargo va a sacar más votos, y yo les decía a todos lo mismo. Mirá, la verdad es que nosotros estamos viendo en las encuestas más o menos la misma cantidad de votos para los cargos nacionales y para los provinciales, y fue efectivamente lo que ocurrió. Uh-huh. De hecho, insisto, nuestras últimas encuestas casi fueron el pronóstico fue una fotocopia del resultado, fue increíble, pero es más, habíamos dicho que iba hasta votar, nosotros lo publiqué eso, alrededor del 70%, y claro, fue efectivamente, hasta en eso fue, la última encuesta fue súper acertada. ¿Vos qué ves que le valora la sociedad mendocina a Cornejo? Y yo creo que también qué es lo que más le molesta. No, a ver, creo que lo que le valora es su capacidad de gestión. Obviamente eso es lo que siempre lo ha sostenido a lo largo de estos últimos años, primero como intendente de Godoy Cruz, que lo dio vuelta. Godoy Cruz fue un antes y un después de Cornejo, porque inclusive sus sucesores aprendieron y siguieron con la impronta de Cornejo en cuanto a la gestión. Después, bueno, creo que también esto, ¿no? Le valoran esas dotes de estratega, ¿no? Que tiene, de esa capacidad que tiene de adelantarse a los acontecimientos, porque insisto, había una gran porción de los electores que hubiesen estado súper incómodos y los hubiesen expuesto a tener que elegir, ¿no? Creo que eso es uno de los aspectos que también más le valoran.
Y después, a ver, creo que, no sé, como sucede siempre a lo largo del tiempo, después hay procesos de desgaste, ¿no? Que un poco le ha sucedido y que muchos en algún punto, bueno, como culturalmente el tema de la reelección, si se quiere, de los gobernadores no estaba tan en el ADN de los mendocinos. Bueno, hay una porción, no toda, porque obviamente si no hubiese ganado las elecciones, de hecho, todo lo contrario, termina la lista provincial sacando casi el 53% de los votos, pero sí hay una porción que, bueno, que de alguna manera, si se quiere, le molesta, ¿no? que esté en el candelero durante tanto tiempo, ¿no? O sea, hay que tiene que ver con, bueno, si se quiere, con la competencia política y que esa ciudadanía que se siente más identificada con la competencia política, bueno, de alguna manera compra, ¿no? Esa narrativa, ¿no? De, bueno, el Cornejo que tiene mucho poder, bueno, que tiene mucha capilaridad en todos los estamentos del poder y demás. Bueno, hay gente que eso no está claro que así sea, pero hay gente que compra esa narrativa y eso es lo que le genera la incomodidad, si se quiere, ¿no? Bueno, y ahí hablando de Cornejo, destacabas, te mandé un tuit, Leo, de Marta que veía publicado en estos días, que tiene que ver con la minería y también ahí el trabajo que ha estado haciendo el gobierno provincial. Minería, que es un tema que también divide aguas en la provincia de Mendoza y durante mucho tiempo se ha discutido si estamos a favor o en contra de la minería los mendocinos. Da la sensación, por el resultado de las elecciones, de que da la sensación de que es una minoría, la gente que sigue resistiéndose a la minería, por lo que vimos en el resultado de las elecciones. Si bien esto no es lineal, yo insisto, debe haber gente que votó a Petri que está en contra de la minería, pero los candidatos que llevaban como bandera el no a la minería, que eran Badillo del Partido Verde, era Difonso del Provincias Unidas y la candidata del FIT, Micaela Blanco, entre los tres nos suman 15 puntos. Claro, tuvieron un desempeño sumamente pobre. Uh-huh. Es así. Ese es el tuit. Sí. Bueno, el aval al desarrollo minero de Mendoza ha ido creciendo en los últimos años. Una porción significativa de la opinión pública lo ve como clave para generar empleo y dinamizar la economía. El proyecto PSJ representa una gran oportunidad para la provincia, pero también el desafío de estar a la altura de las expectativas. Ahí citando al tuit claro, del gobernador. Del gobernador, claro. Es que efectivamente es así. En realidad, a ver, ha sido muy sinuoso, digamos, el tema de la aval a la minería desde el tema desde la época de la sanción de la 7722. Y la verdad es que yo siempre recuerdo en la época que lo medíamos también para la campaña de Suárez, la verdad que tenía, no sé, llegó a tener 56, 57% de aprobación. Nosotros siempre medíamos específicamente su discurso, no nos metíamos tanto con el tema de la reforma de la ley 7722, porque la verdad que yo tampoco tenía tan claro en ese momento si el gobernador en ese entonces iba a tomar esa decisión, pero sí medíamos su discurso, que incluso llegó en su discurso de campaña, hablaba de minería metalífera y demás, y la verdad que tenía un aval, y si a eso le sumamos que la principal candidata de la oposición, que en ese momento era Fernández Sagasti, también estaba en línea con eso. Bueno, la verdad que resultaba lógico que también que hubiese un consenso, digamos, sobre esa situación, sobre todo porque Suárez también saca casi el 52% de los votos en ese momento y Anabel Fernández Sagasti sacó el 36%. Bueno, pero fue increíble, ¿no? Como esa campaña del miedo que se generó justamente después de la reforma de la 7722, cuando se quiso reformar la 7722, cómo impactó en la opinión pública y ahí se derrumbó, ¿no? la bala a la minería. Uh-huh. Y después con el tiempo, ¿no? Y con una estrategia, insisto, ahí también de Cornejo muy... bueno, de mucha cautela, de ir justamente tratando de generar confianza en la sociedad a través de buscar explotar la minería en el marco, ¿no? de la 7722,
por lo menos, no sé si alguna vez se va a modificar o no, o se va a hacer el intento o no, pero por lo menos esto está claro que es una estrategia que ha sido útil, porque desde esa caída que nosotros veíamos respecto de cuando se generó toda esa crisis, hubo un proceso de recuperación al apoyo, digamos, a la actividad continuo, con altibajos, ¿no? Porque obviamente, por eso digo que también hay un desafío, ¿no?, por parte de los actores que tienen a cargo, ¿no?, de desarrollar esta actividad, pero que sin duda hoy llega a un momento donde esta semana estamos, ante este hecho, ¿no?, este punto también de inflexión, ¿no?, de donde el gobierno provincial envía la DIA para la aprobación de la legislatura. Creo que está en el mejor momento, si se quiere, respecto del aval de la ciudadanía, después de todo este proceso con tantos vaivenes. ¿Qué tanto han tenido que ver las crisis económicas con el apodo, para que vaya creciendo el apodo a la minería? Y sin duda mucho, porque la ciudadanía en realidad la mayor expectativa que tiene es la generación de empleos, tanto directos como indirectos, y hay una expectativa de que la actividad derrame. Entonces creo que el hecho de que también Mendoza, como el resto del país, haya estado estancada en términos de esa generación de empleos, me parece que ha jugado un rol clave, ¿no? Insisto, sumado, ¿no?, a la estrategia del gobierno provincial, que eligió ir por un camino podemos decir, más prudente, ¿no?, para poder ir generando confianza en la ciudadanía. Y yo creo que a medida que esto se vaya consolidando y que la ciudadanía pueda ver resultados concretos a través de los proyectos, seguramente San Jorge va a ser el primero que vamos a ver, porque es el que más avanzado está, incluso en el primero que vamos a ver en cuanto a la extracción de cobre a nivel país, porque hay proyectos como los de San Juan, vos lo sabes más, Gastón, que lo has estudiado mucho más, que son muchísimo más grandes en términos de potencial, pero están en el proceso para que eso se concrete, también va a ser mucho más lento, ¿no? Entonces, San Jorge creo que va a ser el primer proyecto de cobre del país al que la ciudadanía va a poder evaluar en términos de qué impacto va a tener en la economía, y por eso es tan importante, ¿no? Es tan importante que se haga todo bien, claro, y para que cumpla las expectativas, ¿no?, que tiene la gente, que son altas. Exactamente. Bueno, a ver, nosotros somos de esos que critican mucho a Cornejo con Gastón en esto de la concentración de poder que mencionaba recién, pero más allá de esto, no puedo dejar de preguntarte qué ves para después, en el sentido de quiénes miden como potenciales candidatos o qué hay en el horizonte, porque ya sabemos que hay muchos jugadores que están lanzados. Está el Ulpiano Suárez con ganas de ser candidato a gobernador, Luis Petri con ganas de ser candidato a gobernador. ¿Hay algún otro funcionario del gobierno que esté ahí en esas perspectivas? ¿Qué ves vos para el 2027 o para, no pongamos años, para después de Cornejo? Para después de Cornejo. Bueno, creo que sin duda has mencionado a algunos de los dirigentes que tienen como más, que hoy se proyectan más, pero la verdad es que los que midan hoy no significa que vayan a ser gobernadores, claro, dentro de 2 años, porque esto es muy fluctuante. Pero sí, lógicamente lo veo a un Ulpiano Suárez con posibilidades, lo veo obviamente a un Luis Petri con chances de ser, pero yo tampoco descartaría que sea alguien del riñón más cercano de Cornejo. ¿A quién están midiendo? No estamos midiendo todavía a nadie en particular, porque yo insisto que no tiene como mucho sentido hoy medir candidatos a gobernador, primero porque había que pasar esta instancia para ver cómo quedaba un poco también el oficialismo. Pero me parece que hay dirigentes, no quiero que me odie nadie, pero porque creo que hay muchos que son valiosos, pero me parece que hay dirigentes, no sé, jóvenes, ¿no?, como Natalio Mema. Yo no la descartaría una Jimena de la Torre. Bueno, me parece que hay algunos
puedo nombrar más, un Tadeo, por supuesto, obviamente que tienen posibilidades de ser de alguna manera ungidos, si se quiere, por el gobernador, pero creo que ahí va a estar repartido entre 3, si se quiere, ¿no? Eso, y después, bueno, se verá. Cornejo es un pragmático, ¿no? Sí. Se sabe que va, imagino que apoyará a sus candidatos, a los candidatos propios, pero que si llega el momento de que eso no suceda, bueno, también mientras sea de su mismo espacio, contarán con el apoyo de él, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo en este proceso que comienza ahora, sí, de cara al 2027, me parece que las 3 opciones son perfectamente viables y que no habría que descartar a ninguna. ¿Qué lío van a tener si no hay paso en el 27? Pero claro, bueno, van a tener un problema. Sí. Yo creo que van a volver las pasos claro, en el 2027, porque en casos como estos son ordenadoras. Sí, sí. ¿Qué le ves vos que le está faltando a la oposición para poder llegar a ser competitiva? Digo, no, ni siquiera ganar. Bueno, es un tema, ¿no? Porque bueno, ahí también comparto con Marcelo, que alcancé a escuchar la última parte con Marcelo Sentil, sí, que comentaba este tema de que el peronismo no solamente no hizo una mejor elección ahora si se compara con la última, o sea, hizo una mejor elección, obviamente, comparado con la del 2023, que eso ya se sabía y lo veníamos viendo en las encuestas en los últimos meses, pero si se compara con la que corresponde hacer la comparación, que es con la última legislativa, sacó incluso menos votos. Con lo cual está muy complicado porque hicieron una jugada que hoy se les termina volviendo en contra, que es poner a 2 referentes de los municipios, digamos, más importantes que hoy gobierna el peronismo, como es Emir Félix de San Rafael y después Estebanato, y resultan perdidosos, digamos, en el resultado. Le ponen el cuerpo a esta elección y terminan derrotados, sí, de manera casi, bueno, no quiero decir catastrófica, pues no sería la palabra exacta, pero con una derrota dura, con lo cual creo que van a estar complicados y bueno, no me sorprendería que tengan que salir a buscar alguna figura, quizás algún ignoto, claro, ¿no? Para poder competir en la próxima elección. Con lo cual, la verdad es que está en un problema, porque hoy este porcentaje que sacó esta alianza, este 53/54%, es un voto, como dije al principio, muy, muy estructural, ¿no? Es el antiperonismo mendocino que ya se ha ido consolidando a lo largo de estos años, y que yo insisto con un punto, y ahí también Alfredo Cornejo ha hecho Cornejo y todo lo que es Cambia Mendoza, pero liderado por él, en parte es por el trabajo fino que viene haciendo a lo largo de estos años, con una narrativa muy efectiva, ¿no? De persuadir a gran parte de a segmentos mayoritarios de la población de que el peronismo no es una alternativa conveniente para la provincia. Y bueno, y los últimos, también insisto, la memoria emotiva también juega en este aspecto, porque los últimos gobiernos peronistas fueron muy malos, ¿no? O sea, la gente ya de Bordón, de La Falla, ya ni se acuerda, ¿no? O sea, lo que se acuerda es de Paco Pérez, de Jaque y demás, con lo cual, bueno, ahí esa parte, digamos, va a ser complicada, pero bueno, sin duda tienen la posibilidad, ¿no? Pensemos que incluso hasta en el 2019, una Anabel Fernández Agasti sacó 36 puntos, con lo cual posibilidad, digamos, de por lo menos de recuperar y de ser más competitivos tienen que encontrar un buen candidato y tienen que encontrar una narrativa que logre, bueno, ser atractiva para los segmentos medios de la población, ¿no? Esos segmentos que, y no estoy hablando solamente del medio y medio alto, ¿no? Cuando vamos a ver la composición social que votó a esta alianza, hay sectores, sí, digamos, un gran componente de sectores del medio bajo, ¿no? Sí. Entonces, con lo cual, bueno, sin duda tienen que buscar una oferta no solamente atractiva en términos de candidatos, sino atractiva en términos de narrativa,
que no la están encontrando y vienen perdiendo elecciones sistemáticamente porque no logran dar en el clavo, digamos, respecto de qué es lo que quieren los mendocinos, ¿no? Y después esto, van a tener la dificultad vamos a ver cómo le va a Milei a nivel nacional, ¿no? Porque bueno, ahora insisto, la gente le dejó la renovó pelota, el crédito, le renovó el crédito, le dejó la pelota en el área, ahora le toca hacer el gol a Milei, pero por ahí hace el gol, y le va bien de cara al 2027, pero además Cornejo seguramente va a tener, va a dejar una gestión con la vara alta, ¿no? Con mucha infraestructura, con mucha obra pública y demás, con lo cual, bueno, va a ser doblemente difícil también para la oposición lograr, persuadir justamente a los sectores mayoritarios de lo contrario a lo que le dice. A la oposición sí le conviene que no haya paso, que se pelee Petri con Ulpiano, que vayan 3 candidatos del oficialismo y ver si pasan por el medio. Claro, bueno, eso a ellos no les conviene las pasos. Sin duda que no les conviene, pero bueno, en ese sentido. Aunque también tienen sus diferencias adentro, que no sé cómo las van a resolver. Pero ya nos estamos adelantando muchísimo. Nos estamos adelantando muchísimo, porque, insisto, falta muchísimo tiempo y realmente es así. O sea, lo que hoy, los que miden hoy no necesariamente van a medir mañana. Bueno, de hecho, si nos vamos al plano nacional, en el 2021 nadie daba 2 pesos por Milei y terminó 2 años después siendo presidente. Con lo cual, eso es muy difícil hoy determinarlo, no solamente desde una perspectiva intuitiva, sino desde una perspectiva científica, porque de vuelta, nada te garantiza que vas a sostener la imagen y el posicionamiento a lo largo del tiempo. Está claro. ¿Algo más, Gastón? La verdad es que hemos aprovechado a full la charla con Marta. Muchísimas gracias por haber venido. Por favor, ha sido un placer. Creo que fue en el momento oportuno para hablar de esto, de todo lo que dejó la elección del domingo. La verdad que fue un placer estar acá. Bueno, me encantó y bueno, felicitaciones y éxitos con el medio. Bueno, muchísimas gracias. Será la primera de varias entrevistas con Marta Reale, consultora de RDT, Reale de la Torre Consultores, y la teníamos aquí en el ciclo de entrevistas que estamos haciendo en el medio.